Imagina una historia donde una de las voces más hermosas del siglo XX, una mujer que podía llenar un teatro con una sola nota, vive escondiendo un secreto que nadie quiso mirar a tiempo. Mientras el mundo la aplaudía, su corazón se estaba apagando. No por exceso, no por descuido, sino por años de burlas, presión y dietas que la empujaron al borde del abismo. Esta es la cronología exacta del ascenso, el colapso y la autopsia de Cass Elliot, la inolvidable Mama Cass. Cass Elliot llegó al mundo como Ellen Naomi Cohen, nacida en Baltimore, en un hogar donde la música respiraba en cada habitación. Su madre era cantante profesional, su padre, un amante profundo de la ópera. La casa estaba llena de partituras, voces afinándose, discos girando en el tocadiscos. Desde niña, Cass entendió algo esencial: la música podía ser un refugio, pero el mundo no siempre era amable con los que no encajaban en un molde. A los 19 años, ya subía a los escenarios de Washington, D.C. Tenía una voz madura, cálida, casi imposible de ignorar. Cantaba como si hubiese vivido 100 vidas, aunque apenas empezaba la primera. Fue allí donde se cruzó con músicos que buscaban lo mismo que ella, un lugar para existir. Entre ellos, Denny Doherty. Juntos formaron The Mugwumps, una banda pequeña sin pretensión, pero con un talento que empezaba a llamar la atención. Cuando el grupo se desintegró, Denny se unió a John y Michelle Phillips, quienes estaban moldeando un nuevo estilo, un sonido que luego se convertiría en un símbolo de toda una era. Ese proyecto necesitaba una cuarta pieza. Cass quería estar ahí, pero John Phillips tenía una objeción que con el tiempo se volvería una sombra que la seguiría hasta el final: su peso. No cuestionaba su talento, jamás. Pero en su mente y en la mirada de la industria, una mujer de talla grande no encajaba en un escenario. Cass no se rindió, lo siguió ciudad por ciudad, concierto por concierto, demostrando que no era una invitada, era parte del sonido. Y un día, John cedió. Así nació The Mamas and the Papas, y así nació la leyenda de Mama Cass. Desde el primer ensayo, su voz se volvió imprescindible. Era cálida, poderosa y profundamente humana. Y cuando interpretó Dream a Little Dream of Me, el mundo entendió que estaba frente a un talento irrepetible. Pero mientras su voz subía a lo más alto, la cruel obsesión pública por su cuerpo descendía a lo más bajo. Y esa herida silenciosa sería la semilla de su tragedia. Los años 60 fueron una tormenta perfecta. Éxitos, giras interminables, cámaras, titulares, discos que vendían millones y una prensa siempre atenta a un solo detalle: el peso de Cass. Ella misma lo decía sin rodeos: he sido gorda desde los 7 años. Esa frase no era resignación, era un recordatorio de que el mundo no la veía completa. Solo veía una voz, habitando un cuerpo que no aceptaba. Su hija Owen, años después, contó que Cass se quería como era, pero que los comentarios, las bromas y las constantes comparaciones la herían más de lo que cualquiera imaginaba. En 1968, cuando The Mamas and the Papas se separaron, Cass no se derrumbó, se reinventó. Y lo hizo con una fuerza que sorprendió a todos. Lanzó una carrera solista exitosa. Grabó canciones que hoy son clásicos de la cultura pop. Se volvió una figura habitual en televisión, tanto como invitada como presentadora. En pantalla, Cass parecía segura, divertida, brillante, pero bajo la superficie, una batalla silenciosa estaba comenzando. Una batalla contra su propio cuerpo, o mejor dicho, contra un mundo que la obligaba a moldear su cuerpo para ser aceptada. Aquí empieza el punto de quiebre. Cass medía 1,65 y pesaba alrededor de 136 kilos.
Su éxito la llevó a escenarios cada vez más grandes y a exigencias cada vez más crueles. Antes de una serie de presentaciones en el Caesars Palace de Las Vegas, recibió una presión feroz para verse más delgada y aceptó lo que sería el golpe más duro de su vida. Un plan de dieta de 6 meses, no un programa médico, no un cambio de hábitos, sino un régimen extremo, dañino, peligroso. El resultado inmediato: perdió más de 45 kilos, sufrió lesiones en el estómago, daño en la garganta y terminó hospitalizada. Pero lo más mortal no se veía desde fuera. Las dietas de choque provocan que el cuerpo entre en un estado de alarma. El metabolismo se desploma. El sistema inmunológico se debilita. Y lo más grave, cuando falta energía, el cuerpo empieza a consumir músculo, incluyendo músculo cardíaco. Especialistas han descrito este fenómeno con una claridad escalofriante. Las dietas yo-yo dañan el corazón, y en el caso de Cass, la situación fue incluso más extrema. Hubo un periodo documentado en el que ayunó 4 días por semana. Durante 7 meses, su cuerpo bajaba de peso, su corazón perdía fuerza, sus vasos sanguíneos sufrían microdesgarros. Su energía oscilaba entre la euforia del escenario y el agotamiento absoluto. Cada vez que subía al escenario, el público oía una voz celestial, sin imaginar que su corazón estaba pagando el precio. Cass seguía adelante, porque siempre había seguido adelante, porque el mundo esperaba más, porque la industria nunca se detuvo a preguntarle cómo estaba realmente. Para el verano de 1974, Cass viajó a Londres para cumplir un sueño: cantar en el histórico Palladium. Lo logró, brilló. El público se puso de pie, pero la fatiga, la falta de aire, el cansancio que no se explicaba, todo eso era una alarma que nadie quiso escuchar. En este punto de la historia, su corazón ya estaba demasiado débil, y el reloj empezaba a correr hacia una madrugada que cambiaría para siempre la historia de la música. La segunda parte empieza justo ahí, en la noche en la que el cuerpo de Cass Elliot dijo basta. Londres, verano de 1974. Cass Elliot se encontraba viviendo uno de los momentos más significativos de su carrera solista. Se estaba presentando en el legendario Palladium, un escenario que siempre había soñado pisar. Las funciones habían sido un éxito. Aplausos de pie, críticas generosas, una energía que la hacía sentir por fin reconocida como algo más que la voz grande del grupo. Ella quería ser vista como artista completa, y lo estaba logrando. Pero había algo invisible detrás de escena. Durante esos días, quienes la acompañaban notaban pequeños detalles: respiración entrecortada después de caminar distancias cortas, cansancio que no cedía con el descanso, dificultad para dormir, una especie de sensación rara en el pecho que Cass mencionaba de manera casual. Nadie imaginó que esos eran síntomas de un corazón debilitado tras años de dietas de choque, ayunos prolongados y la presión constante de la industria. Después de su última presentación, Cass regresó al apartamento donde se estaba quedando en el barrio de Mayfair. La noche era tranquila. Había cenado algo ligero, conversado con amigos, sonreído con esa mezcla de cansancio y alivio que solo aparece después de grandes conquistas. Subió a su habitación, se recostó, respiró profundo y, sin saberlo, cerró los ojos por última vez. En algún momento de esa madrugada silenciosa, el corazón de Cass Elliot simplemente colapsó. Cuando la encontraron, ya no respondía. Tenía 32 años, y entonces comenzó el rumor que empañaría su memoria durante décadas. La noticia corrió con una velocidad cruel. En cuestión de horas, un rumor completamente falso se apoderó de los titulares.
que Cass Elliot había muerto atragantada con un sándwich de jamón. No había evidencia, no había testigos, solo un chisme malintencionado que se transformó en carnada para un público acostumbrado a burlarse de su cuerpo. La ironía era devastadora. Incluso muerta, la prensa seguía atacándola donde más le dolía: su apariencia. Lo que pocos sabían era que en ese mismo momento un patólogo respetado estaba realizando la autopsia que revelaría la verdad. Una verdad infinitamente más trágica y profundamente ligada a los sacrificios que Cass había hecho para complacer a los demás. El patólogo Keith Simpson, una autoridad en su campo, examinó meticulosamente el cuerpo de Cass Elliot. Lo que encontró desmontó de inmediato cualquier mito, cualquier burla, cualquier versión sensacionalista. Los resultados fueron claros. Cass Elliot no murió asfixiada. Cass Elliot no murió por comida. Cass Elliot murió por un fallo masivo del lado izquierdo del corazón. Simpson describió la causa de muerte como un ataque cardíaco que se desarrolló rápidamente. Pero lo más estremecedor no fue el ataque en sí, sino lo que lo provocó. El examen reveló señales de daño profundo en el músculo cardíaco, pérdida significativa de masa muscular, debilidad estructural asociada a dietas extremas, evidencia de desgaste prolongado por inanición intermitente, congestión pronunciada en la zona izquierda del corazón. Cada una de estas marcas contaba una historia silenciosa. El cuerpo de Cass llevaba años consumiéndose para cumplir las exigencias estéticas que el público, la industria e incluso algunos colegas le imponían. La ciencia lo explica con precisión devastadora. Cuando una persona realiza dietas de choque, el cuerpo entra en modo de supervivencia. El metabolismo se apaga, los órganos trabajan con menos combustible, y si la ingesta calórica cae demasiado, el cuerpo empieza a devorar su propio músculo, incluyendo el músculo cardíaco. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El corazón de Cass Elliot era, a sus 32 años, un corazón de alguien que había sido empujada hasta el límite por expectativas imposibles. Su muerte no fue un accidente absurdo. Fue la consecuencia directa de años de presión social, vergüenza pública, autocastigo y sacrificios extremos. Nada en la autopsia apoyaba el rumor del sándwich. Nada. Ese mito solo sobrevivió porque era fácil culparla a ella misma, porque era más cómodo reír que aceptar el costo humano de la crueldad colectiva. Tras revelarse la causa real de su muerte, la conversación pública sobre Cass comenzó a cambiar. Muy lentamente. El tiempo, las investigaciones y los testimonios de quienes la conocieron ayudaron a reconstruir su imagen más allá del estigma. Quienes estuvieron cerca de ella la describieron como inteligente, cálida, extremadamente divertida, profundamente informada sobre el mundo que la rodeaba y sobre todo una madre dedicada. Porque fuera de los escenarios, esa era su prioridad absoluta, su hija Owen. Las grabaciones de Cass Elliot siguieron vivas, y no solo vivas, siguen siendo parte del tejido cultural de varias generaciones. Su voz aparece en películas, series, comerciales, documentales y playlists que atraviesan décadas. Y cada vez que alguien escucha Dream a Little Dream of Me, se siente como si Cass estuviera presente otra vez, cantando con esa mezcla perfecta de ternura y poder. A casi medio siglo de su partida, el impacto de Cass Elliot es más claro que nunca. Ella fue una pionera, una mujer que rompió moldes sin necesidad de romperlos en voz alta, una artista que triunfó por talento puro, incluso cuando el mundo insistía en juzgarla por todo lo demás. Su legado no se resume en su trágica muerte, se resume en algo que ninguna autopsia puede medir: la emoción que despertó en millones de personas.
Cass Elliot demostró que una voz puede ser más fuerte que cualquier prejuicio y que, aunque su corazón se debilitó con los años, su música nunca lo hizo. Su historia, vista desde hoy, no es solo una tragedia, es un llamado a reflexionar sobre cómo tratamos a los artistas y a nosotros mismos. Cass Elliot no murió por un sándwich. Murió por un corazón debilitado por años de presión, burla y sacrificios silenciosos. Su autopsia no acusa, revela. Revela la injusticia que enfrentó y el precio que pagó por darnos su arte. Si quieres más historias que rindan justicia a quienes marcaron nuestra cultura, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en el próximo capítulo de Cuentos Sombrios International. Porque detrás de cada voz inolvidable hay una verdad que merece ser contada. Suscríbete, deja tu like y acompáñanos en la próxima historia que el mundo debe escuchar.